Buenos días. En esta audiencia se presenta el caso número 3, publicación de noticias falsas. El proceso trata sobre la acusación a un periodista señalado de difundir información falsa o desinformación a través de un medio de comunicación, lo cual habría influido en la opinión pública y afectado la reputación de terceros. Como juez de esta causa, mi deber es garantizar que el desarrollo del proceso se realice conforme a la ley y con tal imparcialidad, valorando los hechos, las pruebas y los argumentos que se presenten. Este caso pone en debate los límites éticos y legales del ejercicio periodístico, así como la responsabilidad que conlleva el manejo de la información ante la sociedad. Con esto se da inicio a la exposición del caso. Difundir información falsa es un delito sancionable. La ley sanciona la difusión de información falsa que afecta la reputación de personas o instituciones cuando existe intención de manipular la opinión pública. El periodista publicó noticias sin verificar sus fuentes, presentando como verdaderos hechos que posteriormente se comprobaron falsos. Actuar con imprudencia y causar perjuicio a otros cumple las condiciones para ser considerado responsable de desinformación sancionable. Por lo tanto, el periodista es culpable de haber difundido desinformación y debe ser considerado responsable por los daños ocasionados a la reputación de los afectados y a la confianza pública en los medios de comunicación. Todo periodista tiene el deber ético y profesional de informar a la sociedad sobre hechos de interés público. El periodista acusado cumplió con ese deber basándose en la información disponible y verificable en ese momento, actuando sin intenciones de causar daño. Cumplir con las funciones propias del periodismo no constituye un delito, sino que refuerza el compromiso del comunicador con su trabajo y con la sociedad. Por lo tanto, el periodista no es culpable, ya que actuó dentro de los márgenes legales y éticos de su profesión, ejerciendo su derecho constitucional a comunicar hechos de interés público. Responsabilidad profesional. El periodista tiene la obligación profesional de verificar la veracidad de la información antes de publicarla conforme a los principios de ética periodística. El periodista, en este caso, no contrastó las fuentes ni comprobó los datos antes de difundir la información. Difundir información sin verificar incumple el deber profesional y contribuye a la propagación de la desinformación. Por ende, el periodista es responsable de haber difundido información falsa y debe responder por las consecuencias que sus actos provocaron en la opinión pública y en la reputación de los afectados. Falta de pruebas. El sistema judicial requiere que se demuestre un daño real, directo y comprobable para que una publicación sea considerada delito. La Fiscalía no ha aprobado pruebas objetivas ni peritajes que acrediten un perjuicio concreto derivado de la publicación realizada por el periodista. El periodista no puede ser responsable si no se demuestra un daño real y verificable, pues la responsabilidad requiere la existencia de un resultado lesivo comprobado. Por lo tanto, el periodista no es culpable, ya que no se ha probado la existencia de un daño efectivo ocasionado por la publicación de la información. Señoría, la libertad de expresión no ampara la irresponsabilidad ni la mentira. El periodismo exige ética, verdad y verificación. Cuando estos principios se ignoran, la información deja de ser un servicio social y se convierte en un acto dañino. El periodista no verificó sus fuentes, afectó la reputación de terceros y confundió a la opinión pública. Por ello, la Fiscalía sostiene que sí existió imprudencia, negligencia y daño social, y que el acusado debe ser declarado culpable de difundir noticias falsas. Veredicto. Hemos escuchado con atención los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa en relación con el caso número 3, publicación de noticias falsas. Después de valorar todas las pruebas y razonamientos expuestos, este juez emite el siguiente veredicto. El periodista tiene la obligación profesional y ética de verificar la veracidad de la información antes de publicarla, según los principios del periodismo responsable. El periodista publicó noticias que no fueron verificadas y que resultaron ser falsas, afectando la reputación de terceros y generando desinformación en la opinión pública. Este juzgado tiene la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos, incluyendo el derecho al honor y a recibir información veraz, y de sancionar los actos que violenten estos derechos. Por lo tanto, se determina que el periodista es culpable de difundir información falsa y de afectar la reputación de terceros,
y se establece que debe asumir responsabilidad por sus actos, conforme a la ley. Dicho esto, así queda cerrado el caso.